Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Matos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo, la Innovación de la Universidad Nacional de José Paz, economista, analista internacional, nos acompaña desde Argentina. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Nace a partir de hoy, a instancias de México, luego se sumó Bolivia, Colombia, Chile, todas estas naciones que veíamos en el informe que nos precedía. La Alianza de América Latina y el Caribe contra la inflación. ¿Cómo lo ves desde tu análisis económico? No, y bueno, desde el punto de vista económico está claro que es necesario tener una alianza de los países de la América Latina y del Caribe, porque muchas de estas empresas multinacionales operan en distintos países de la América Latina, principalmente los que están vinculados a alimentos. Tenemos tres espacios fundamentales, ¿no? Argentina, Brasil y México, y obviamente muchos de los insumos que se necesitan para estos alimentos se producen en el resto de América Latina. Entonces acá lo que hay que empezar a pensar, y me parece que iría en esta dirección esta alianza, es regular el comercio exterior, regular el nivel de precios, pero con acuerdos en los cuales cada país tenga una ley común de abastecimiento, dadas las condiciones de pobreza en las cuales hoy estamos, digamos, ¿no? Hoy estamos rondando en América Latina alrededor del 32%, cuando entre 2002 y 2015, podríamos decirle, la pobreza pasó de 45% a 27% en la América Latina, y hoy con algunos gobiernos de signo liberal que pasaron entre 2015, 16, 17, 18 y 19, aumentaron casi 5 puntos la pobreza. Entonces, post pandemia, me parece que ahí el gran problema, y el ejemplo claro es de Argentina, el problema no es de la emisión, ni el problema se soluciona con subiendo la tasa de interés, porque la Argentina cumplió con el acuerdo del FMI y no emitió tanto como el año pasado, redujo el déficit fiscal y la inflación está en 102%. Entonces el problema no es monetario, el problema es la estructura productiva de los países de la América Latina, que en muchos casos exportan los alimentos que tienen que ver con la mesa de las familias trabajadoras en la región. Un punto central plantea el documento, la información después que se ha conocido del encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno. Destaca la necesidad de contar, aquí está, con un sistema financiero internacional más justo, democrático, inclusivo, solidario, que permita a los países de la región acceder a recursos financieros necesarios, mejorar las condiciones de endeudamiento externo. Para el caso, por ejemplo, volvemos a Argentina, que tiene una enorme deuda con la banca mundial, con el Fondo Monetario Internacional, y recordar también con el Club de París. Pero esto entonces, ¿qué nos está diciendo? Que deberíamos volver a recordar y a avanzar en el camino de lo que se planteaba desde la UNASUR, el Banco del Sur para nuestra América Latina. ¿O cómo lo verías en términos concretos? Bueno, ahí son dos etapas necesarias de un proceso. Primero, que los gobiernos tengan un signo de corte nacional, digamos, ante una globalización que en muchos casos el avance tecnológico deja sin trabajo a muchas familias. Pero ese dejar sin trabajo y acumular riqueza se va a través de un sistema financiero, como pasa en el caso argentino y se debe replicar en algunos países de América Latina. El sistema financiero se asienta donde está el principal producto de exportación. Si uno ve el caso argentino, el 75% de las filiales y bancos están en la región pampeana, en la región donde se produce soja, trigo y maíz. Salvo el Banco Nación, que es el Banco del Estado, que está en todas las provincias, después la mayoría de la banca extranjera privada no va a incentivar otros rincones de la nación. Entonces lo que hay que pensar acá, un sistema financiero que estimule el crédito interno, que una familia se pueda comprar una casa, que una familia no tenga que sacar en cuotas unas zapatillas, pero que ese sistema financiero no esté en función de sacar la riqueza que genera cada uno de los países para llevarla a otros espacios económicos, digamos. Me parece que ahí el Banco del Sur
debería ser un regulador, pero también hay que tener técnicos formados en las universidades con esta mirada nacional y de unidad continental para los intereses de la América Latina y no ser personero de intereses foráneos trabajando en lugares como puede ser un Banco del Sur. Claro, para no copiar, dices, por ejemplo, lo que es hoy el Banco Mundial, por ejemplo. Y sí, porque el Banco Mundial nos propone políticas sociales focalizadas y la realidad es que acá el contexto de pobreza, que después de la pospandemia, no se necesita focalizar, se necesita ayudar a toda la población que se ha caído del mapa y que con trabajos precarios hoy trata de subsistir y con niveles de pobreza que, bueno, que se había revertido en el periodo 2002, donde estaban Chávez, Evo, digo, Lula, Cristina, Néstor, Lugo, Correa. Digamos, el periodo se merece un análisis por lo virtuoso que fue en bajar los niveles de pobreza. Después vinieron los Bolsonaro y obviamente llevaron a niveles de pobreza en cada uno, digamos, Lazo, Lenín Moreno, digo, o sea, pensemos en cada uno de estos dirigentes, presidentes de países que más de corte liberal conservador están hundiendo la pobreza a los distintos pueblos de América Latina. Caso y los Duque, por ejemplo, en Colombia. Ahora, esto es una iniciativa que, te lo pregunto además, por supuesto, desde el análisis económico, que debería ir mucho más allá del modelo de desarrollo de cada nación, para que esta llamada década ganada, que bien recuerdas, sobre la que hay una gran lección con números claros de cómo se redujo el nivel de desigualdad en el subcontinente más desigual del mundo, por ejemplo, cómo se redujo la pobreza, cómo mejoró producto de la inversión social el nivel de vida de los ciudadanos de nuestra América Latina. Entonces, si tenemos esto, más allá de los modelos de desarrollo social, ¿qué es lo que deberíamos, sobre lo que deberíamos avanzar? ¿Cuál es el gran desafío para que esto realmente pueda aplicarse? Bueno, básicamente estudiar el proceso 2002-2015 de muchos de estos países, que si uno ve los datos de la CEPAL, no solamente se bajó en los niveles de pobreza, sino también los niveles de endeudamiento, y que se logró tener tasas bajas de desempleo en todo lo que sería la UNASUR. Nosotros publicamos algunos artículos con estos datos donde se demuestra claramente que se necesita en una estructura productiva como la de América Latina la intervención del Estado para que la riqueza no se vaya al exterior y que eso vuelva a reinvertirse. Porque acá el problema central es que la riqueza o se dolariza o se busca sacarla de alguna manera de ese país, pero esa riqueza es generada por la actividad del Estado, la actividad de los trabajadores y que en muchos casos muchos dirigentes y empresarios prefieren, digamos, intervenir buscando personeros que vayan con un discurso con la idea de la libertad, con la idea de la presión impositiva, cuando vemos que en la América Latina, cuando hubo baja la presión impositiva, hubo más desempleo y más pobreza. Entonces me parece que ahí está un poco la enseñanza del proceso de acá al futuro, de lo que se hizo y de lo que se puede mejorar. Dice además acerca de las iniciativas, los pasos que se dan hacia adelante, crear un grupo de trabajo técnico integrado por representantes expertos de cada país. Uno de los planes es para que los productos básicos e insumos, particularmente fertilizantes químicos, orgánicos, que estén identificados en cada uno de los países, puedan apoyar. Y este es un punto fundamental, sobre todo cuando vemos este mundo, no solamente en nuestra América Latina, un mundo en crisis con unos precios de fertilizantes que están realmente por las nubes. Incluso vemos, por ejemplo, la urea que se cotiza en bolsas de valores. ¿Esto es viable? ¿Crees que realmente con la experiencia que tenemos en nuestra América Latina acerca de este intento de procesos de integración ahora enfocados en esto, crees que es viable? Sí, porque se necesita gas para hacer fertilizantes, hay una combinación química donde el gas es fundamental y hoy la Argentina tiene proyectada en junio tener habilitada Vaca Muerta y me parece que teniendo una industria química, petroquímica en general, se va no solamente a poder sustituir el fertilizante que se trae o de China o de Rusia o de Ucrania en algunos casos,
en este contexto, digamos, ¿no? De conflicto que está habiendo en el mundo, China con Estados Unidos, bueno, el conflicto más conocido de Rusia y Ucrania, pero me parece que la América Latina tiene que buscar un desarrollo armonioso, endógeno y propio, dado el conocimiento claro de los recursos que tenemos. Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos zinc, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos la variedad de alimentos que podría autoabastecer en un intercambio más, digamos, bilateral o más entre cada uno de los países. Lo que pasa es que el comercio exterior está dominado por sectores privados que prefieren abastecer a China, Estados Unidos u otros países de la Europa. Entonces ponen en tensión el desarrollo interno que necesitan cada uno de los países de América Latina. Me parece que ya tenemos experiencia de la CEPAL, de lo que es el desarrollo y el subdesarrollo, y solamente hay que retomar estas cuestiones teóricas para darnos cuenta que la estructura productiva tiene que estar en función del mercado interno y no de un mercado externo exclusivamente. Así que lo tenemos todo para avanzar, que así sea. Gracias, Ernesto, por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches, muchas gracias.